Son las 7 en punto, seguimos con más de Primera Página. A esta hora seguimos conversando con Carlos Trapani, abogado y también miembro de SECODAP. Estábamos hablando sobre las medidas cautelares y además la extensión que sería este documento. También nos toca hablar sobre estos casos, sobre los niños que están esperando por estos trasplantes de médula. Se hablaba incluso por parte del vicepresidente y también del canciller de la República de que se iban a hacer convenios con Cuba para estos niños en lista de espera. ¿Se ha sabido de algo? ¿Han tenido algún avance con respecto a estos niños que están esperando? Bueno, el programa de trasplante, no solo para médula ósea, sino para otras patologías, está suspendido hace más de 2 años. En lo que respecta a los niños con enfermedades hematológicas, tenemos una lista de 30 niños que requieren trasplante y de los 30, 20 se presentan grados de urgencia. ¿Qué ha pasado? Muy poco, ¿no? El gobierno tenía un convenio con la Fundación de Médula Ósea de Italia y ese convenio hay una deuda acumulada importante que supera los 10 millones de euros y es una deuda que se acumula desde el año 2016. Cuando los trasplantes se hacían en Venezuela. Hay que recordar que el Hospital JM de Los Ríos, primero que es la cuna de la pediatría, segundo es un hospital de referencia nacional donde tenía el mayor número de especialidades pediátricas y la mayor población que atiende este hospital viene del interior. Es decir, son pacientes nómadas que no consiguen salud en sus estados y tienen que llegar hasta Caracas sorteando todas las dificultades de transporte, de efectivo, de electricidad, para conseguir algo de salud. Entonces, si esto pasa en el hospital más importante de la capital, bueno, ¿en qué estado están los hospitales del interior? Y aquí yo menciono el Hospital Menca de León y en el estado Bolívar. Ese hospital tiene más de 4 años cerrado por un colapso de aguas negras. Entonces, eso te da cuenta del colapso de la red de atención pediátrica a los niños. Con respecto al JM de Los Ríos, se hablaba de la llegada de ayuda humanitaria y que iba a ser uno de los primeros centros de salud en recibir esta ayuda. ¿Realmente han recibido ayuda por parte de la Cruz Roja Internacional y sobre esta ayuda humanitaria? Mira, los niños no pueden esperar el desarrollo de una política pública. El niño necesita un antibiótico hoy. El problema que hemos visto con todo lo que tiene que ver con la respuesta humanitaria es el acceso a la información. Es decir, cuánta ayuda ha entrado, cómo se ha distribuido, cuáles son los criterios. Entiendo que el hospital recibió una cantidad importante de suplementos nutricionales. Bueno, ¿cuáles fueron los protocolos para entrega? ¿Dónde se entregó? ¿Cuándo se entregó? ¿Cuál ha sido el impacto? Entonces, en la medida que no haya información pública, no haya acceso a información, no hayan protocolos de acceso público, en esa medida vamos a tener más dudas, porque los problemas siguen presentándose. Y creo que no hay ayuda para tanto sufrimiento. Ahí es importante que el Estado reconozca que hay un problema y en función de eso desarrolle un plan especial, no solo para el Hospital JM de Los Ríos, para toda la red de atención pediátrica. Y eso implica inversión. No hay derechos sin presupuesto, pero tampoco hay salud sin presupuesto. Yo le preguntaba al principio de la entrevista de cómo hacer para que el Estado pueda ejercer o también unirse a estas medidas cautelares y también implementarlas. ¿Cómo realmente se puede hacer para que estos niños puedan tener este derecho a la salud y a la vida? ¿Cómo hacerlo si el Estado no realiza o no garantiza estos derechos? ¿Qué más van a hacer ustedes? Primero, en un Estado serio, primero esto debe cumplirse de buena fe. Primero, esto se enmarca en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estado está obligado a cumplirla. A pesar de que salga del sistema, las obligaciones se mantienen. Eso corresponde al Estado y corresponde a la ciudadanía exigir su cumplimiento. Ahí yo hago un llamado a los gremios profesionales, a las sociedades científicas, a las sociedades médicas, a las familias que se organicen y que estos casos no queden invisibilizados. O sea, no podemos ser indiferentes frente al dolor de un niño porque no tiene un analgésico. No podemos ser indiferentes frente al fallecimiento de un niño porque no llegó un trasplante. No podemos ser indiferentes de un niño que entra en una unidad de hemodiálisis y sale con fiebre porque la máquina está contaminada. Entonces, en la medida que las familias, las madres pierden el miedo y logran visibilizar sus casos, en esa medida va a haber un movimiento social que va a proteger y garantizar los derechos de estos pacientes. Se habla sobre la presencia de colectivos a los alrededores de los hospitales, los centros de salud. ¿Cómo sortear esta realidad y cómo exigir derechos si está sucediendo esta denuncia que han venido realizando diferentes padres y representantes, incluso gremios médicos de estos centros? Bueno, muchas madres han denunciado, incluso en la rueda de prensa lo comentaron ayer, todo el amedrentamiento que tienen los colectivos. Bueno, el llamado al Estado a que ponga orden, porque la seguridad corresponde al Estado y mal tú podrías darle la seguridad a personas no preparadas, no especializadas y sobre todo, bueno, que esos colectivos irrumpan la dinámica propia de un hospital.
es el Estado que tiene que poner orden. A ello llamo a las familias a organizarse, a articularse y a acudir a los canales regulares, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, y ir tantas veces sea necesario porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de exigir condiciones óptimas para los niños. Durante este año, la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, estuvo presente en Venezuela y también su comisión técnica para la evaluación de los centros médicos hablaba sobre estas necesidades que tienen los centros de salud y el Estado, por parte de sus diferentes voceros, hablaban de que mentía la alta comisionada de derechos humanos. ¿Usted considera que miente Michelle Bachelet en este momento? Bueno, basta recorrer cualquier hospital, cualquier ambulatorio. Y las medidas cautelares no solo son para el Hospital JM de Los Ríos, también hay otras medidas cautelares, por ejemplo, la maternidad Concepción Palacio. También hay unas medidas cautelares para los pacientes con hemofilia. Entonces, hay un conjunto de obligaciones que el Estado tiene que dar respuesta. ¿Qué hizo la alta comisionada? Poder decir lo que ya estaba documentado. La alta comisionada no vino a aprobar nada porque ya todo está aprobado. Y yo quiero hacer una precisión que antes de estas medidas cautelares hubo todo un proceso judicial en los tribunales de protección del niño. Hubo unas medidas preventivas anticipadas que 4 jueces de protección negaron. Hubo una acción judicial de protección por el Hospital JM de Los Ríos donde entró en un laberinto judicial y nunca hubo respuesta. Ahí se le pidió a los tribunales de protección una inspección cuando hubo un colapso en las tuberías de aguas negras del hospital y afectó el área de farmacia. Esa inspección tampoco se hizo. Entonces, estas medidas cautelares no vienen de la nada, viene de un recorrido de denuncia, de documentación, de visibilidad. Yo he perdido la cuenta de cuántas ruedas de prensa han dado las madres, cuántos niños han fallecido producto de esta crisis que estamos viviendo. Entonces, nuestro llamado es que estas medidas se conozcan y sobre todo se cumplan para poder darle respuesta efectiva a los niños. Señor Trapani, vamos a ver también la participación de la audiencia. Nuestro compañero Carlos Peñalosa es el encargado de revisar la participación. Vamos a pedirle que sea lo más breve posible para que podamos revisar y responder la mayoría de los comentarios. Son las 7 minutos de la mañana. Vamos con los comentarios. Revisamos su participación en las redes sociales. Recuerden, la etiqueta Primera Página sigue a su disposición. Lo hacemos con Orlando Lezama. Orlando Lezama nos escribe esta mañana. El invitado pinta un panorama casi que dantesco desde el año 2000 en el JM de Los Ríos, pero sin justificar lo malo. Maneja la cifra de cuántas vidas se han salvado de nuestros infantes en ese hospital versus el número de fallecidos. Bueno, el Hospital JM de Los Ríos se mantiene gran parte por donaciones de fundaciones y organizaciones y también se mantiene por una mística y un trabajo de hormiguita que hace el personal médico, de enfermería, residentes. O sea, yo creo que ahí la fortaleza del hospital, el hospital se mantiene producto del personal de salud que hace vida en el hospital. El hospital no ha colapsado, bueno, porque hay un recurso humano que da una lucha día a día con las peores condiciones para dar atención a los niños. E incluso en las peores condiciones que se encuentra el hospital, sigue dando respuesta y sigue dando algún tipo de alternativa a los niños. Porque los niños no piden enfermarse, los niños van allá por una necesidad y son los médicos quienes dan la cara a la familia. Luis Méndez también nos escribe, @LuisMM1001. Buenos días. Esas medidas cautelares también pueden ser extendidas a la decadencia de atención del sector de salud para el adulto. ¿Qué debe hacer la ciudadanía para exigir su derecho a la salud y atención óptima de la misma? Hay 2 elementos. Nosotros nos descartamos solicitar la extensión para los otros servicios del Hospital JM de Los Ríos, porque el hospital tiene 34 servicios especializados agrupados en 3 departamentos. Y hay unas medidas cautelares para la maternidad Concepción Palacio, hay una medida cautelar para los pacientes con hemofilia. Ahí nuestro llamado es que las personas se puedan organizar en grupos, en asociaciones, pedir apoyo a organizaciones de derechos humanos especializadas en el tema para poder visibilizar y hacer las denuncias correspondientes. Cerramos la revisión de la participación de la audiencia con el usuario @BolívarPiso_Divisa que nos escribe, señor Trapani, si el gobierno no cumple estas medidas cautelares, ¿qué otros medios existen para que las cumpla? Bueno, hay obligaciones personales de los funcionarios públicos, ¿no? Aquel funcionario que por acción u omisión contribuye a que esta situación se incremente, hay una responsabilidad. Y acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al Sistema de Naciones Unidas para que estos casos no queden en impunidad. Luego de revisar la participación de la audiencia, seguimos realizando la entrevista con el señor Carlos Trapani, abogado y también coordinador de SECODAP. Estábamos hablando sobre estas medidas, los usuarios preguntaban de qué se podía hacer y eso también es el enfoque que le hemos dado el día de hoy para la implementación. También hablemos sobre la alimentación, no solamente los medicamentos, insumos y la atención médica, sino también la nutrición de estos niños en el centro de salud. ¿Cómo está en este momento? La medida cautelar también apunta hacia la alimentación. En el hospital hay muchísimas dificultades para el acceso a alimentos de los niños hospitalizados, porque se le da un solo tipo de alimento para todos por igual.
incumpliendo criterios nutricionales, necesidades por patología, porciones, qué pasa con lactantes, qué pasa con las fórmulas lácteas especiales, con las soluciones parenterales. Entonces hay una gran cantidad de dificultades en términos de alimentación de los niños. Y la otra gran dificultad que parece que se olvida es la alimentación a las madres, que fue un programa que daba el ministerio y fue suspendido. Entonces, las madres también tienen que comer. Porque además fungen un proceso de cuidadoras no solamente como representantes, sino que también están ahí en el centro. Claro, y gran parte de las madres provienen del interior. Son madres que presentan un nivel de agotamiento porque no tienen posibilidades de relevo, no tienen posibilidades de descanso. Las madres duermen en el piso, en sillas, en bancos, o a veces no tienen ni siquiera posibilidades de dormir, no tienen posibilidades de higiene. Entonces, hay dificultades con los baños. Entonces, cuando hablamos del hospital, nosotros estamos hablando de acceso a medicamentos, estamos hablando de un plan integral que permita potenciar ese hospital que hace muchos años fue. Sí, desde el año 2015 no se presentan boletines ni epidemiológicos ni cifras por parte del Ministerio para la Salud. Nos pregunta uno de los usuarios, ¿de dónde sacan ustedes las cifras de mortalidad en estos centros? Las cifras las sacamos en una visita de campo servicio por servicio y nosotros contamos con el acompañamiento de las madres. Estas denuncias, más allá de que la haga SECODAP, la hace un grupo de madres que tienen a sus hijos y ellas están desesperadas para que sus hijos no se mueran. Es más, cuando muere un paciente hay un miedo generalizado, bueno, ¿cuándo me tocará a mí? Entre los niños, cuando se fue mi compañero de hemodiálisis, bueno, ¿cuándo me tocará a mí? Entonces, bueno, los datos ¿de dónde salen? De dos fuentes principales. Salen de los reportes que hacen directamente las madres de los servicios, pero también sale del diagnóstico situacional de la Sociedad Médica del Hospital JM de Los Ríos. Esta es una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En Venezuela, ¿este documento está ingresado en alguna sala del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Se ha hecho un proceso administrativo y también legal en Venezuela por parte de SECODAP? Inicialmente, esta resolución va directamente a la Cancillería para su notificación y le corresponde a la Cancillería articular, bueno, para que el Ministerio de Salud tenga conocimiento de la medida y haga, Ese es el proceso legal. Acciones. Sí. Y además, la Comisión tiene distintas reuniones de grupos de trabajo, donde se sientan los peticionarios conjuntamente con el Estado para evaluar los avances. Ya hemos tenido varias reuniones de grupos de trabajo producto de las medidas cautelares. El balance de las reuniones de grupos de trabajo no es muy poco. Se persiste en negar los problemas, se persiste en decir que es producto de las sanciones que el hospital presenta esta crisis, se desvirtúan las denuncias. ¿Y realmente es culpa de las sanciones, la problemática en los hospitales? No, desde el año 2016 estamos denunciando los problemas en nefrología. Desde el 2016 al 2019, 32 pacientes han fallecido. ¿Desde cuándo el hospital no tiene un tomógrafo? ¿Desde cuándo el hospital no tiene un resonador? ¿Desde cuándo el equipo de hemodinamia presenta fallas por ser un equipo que ya cumplió su vida útil? ¿Desde cuándo no hay equipos de rayos X? ¿Desde cuándo se rompen las tuberías de aguas negras en el hospital? ¿Desde cuándo hace falta una planta eléctrica que permita suplir la deficiencia de energía? Entonces, es una denuncia que tiene muchísimos años, muchísimos problemas. Señor Trapani, ¿dónde pueden los representantes y también personas de la salud hacer estas denuncias? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Ahí yo invito a utilizar las redes sociales @secodap y @preparafamilia. Preparafamilia es una organización que da asistencia directa a las madres, también es una organización aliada en este proceso de exigibilidad de los derechos de los niños. Y a través de ellos también pueden ayudar a otros. Perfectamente. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy. Gracias por su presencia. Estuvimos conversando con Carlos Trapani, abogado y también coordinador de SECODAP. Como siempre, agradeciendo su sintonía. Son las 7:13 de la mañana. Vamos a la pausa. En la próxima parte, nuestro segundo invitado de la mañana de hoy.